Buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Nos da gusto poder contar con su atención en esta hora. Qué bueno que están ahí, qué bueno que se han conectado y qué bueno porque sabemos que Dios tiene algo para nosotros esta noche. Espero que ese sea su sentir también. ¿Qué les parece si oramos y pedimos la bendición de Dios? En esta hora, Señor, te damos gracias por el día, por lo que va de la semana, por la manera en que has bendecido en sus hogares. Y quizá no todo ha salido como hubiéramos deseado, pero creemos que en esos momentos que de incertidumbre o de lucha podemos confiar que no estamos solos. Gracias por tu compañía, Señor. Gracias por estar ahí, aún en esos tiempos de duda o de aflicción, creyendo siempre que tienes lo mejor para nosotros. Te pido que bendigas este tiempo que vamos a estar juntos. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros y lo que sabemos, más bien tú sabes lo que necesitamos y confiamos en eso en esta noche, Padre, que lo que el Señor a través de su palabra quiere darnos es lo que hoy necesitamos. Mientras, Señor, te entregamos estos cantos que son oraciones también de petición, rogándote que tu presencia sea con nosotros siempre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Manda, Señor, fuego del cielo, dice este canto. Juntos venimos a ti, Señor, para pedirte una vez más. Te manifiestes con tu presencia y nuestra sed vengas a saciar. Como un diluvio ven sobre nosotros hoy. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, nuevo de nuevo y más santidad. Juntos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy. El fuego santo de tu presencia arda siempre en mi corazón. Toca mi ser, Señor, lléname de fervor. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, nuevo de nuevo y más santidad. Manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor, manda, Señor. Hay un himno que viene a mi mente con el mismo tema. 123, algunos pueden relacionar títulos de himnos con su número, ¿verdad? Que estábamos acostumbrados a usar los himnarios, pero es la misma idea. Danos hoy avivamiento, Dios, y derrama tu espíritu. Danos hoy avivamiento, Dios, que principie en mi ser. Y esa es una gran realidad. No podemos esperar un avivamiento sin que no comience en nosotros. Y que esa sea nuestra oración mientras cantamos este himno. Por un gran
de avivamiento te pedimos hoy, que derrame sobre nos poder pentecostal. Anhelamos el servirte en santidad y amor, da un avivamiento espiritual. Danos hoy avivamiento, Dios, y derrama tu espíritu. Danos hoy avivamiento, Dios, que principie en mi ser. Que la iglesia revivida sea con tu poder, y que en Cristo los perdidos salvos puedan ser. De tu fuerza y bendiciones danos a raudal, y un avivamiento espiritual. Danos hoy avivamiento, Dios, y derrama tu espíritu. Danos hoy avivamiento, Dios, que principie en mi ser. Por mundial avivamiento sea nuestra oración, pues aún existe Dios, el de Pentecostés, que reprende, que convierte, que da convicción. Danos un avivamiento tal. Manda hoy avivamiento, Dios, y derrama tu espíritu. Danos hoy avivamiento, Dios, que principie en mi ser. Hay una palabra que el salmista utilizó alguna vez, bueno, muchas veces, es la palabra anhelo. Hay un salmo muy conocido que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y luego dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea. El anhelo y el deseo es algo que debemos tener siempre a flor de piel. Anhelo por el Señor, anhelo por la casa de Dios, el anhelo por estar congregados, por tener compañerismo con la familia de la iglesia, por la familia de Dios. Pero también cuando se trata de anhelar, podemos incluir el anhelo por su palabra. Yo no sé cuántos han estado siguiendo el plan de lectura de la Biblia. Y yo creo que los que hemos estado ahí hemos encontrado situaciones que quizá nunca habíamos visto o nunca habíamos leído en la manera en que lo estamos leyendo ahora. Pero anhelo del Señor. Bueno, parte del avivamiento es eso, mantener un anhelo por estar con el Señor, por ser más como el Señor. Y este último canto precisamente expresa ese anhelo. Dice el título: yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. La segunda parte dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y quiero pensar que incluye la idea de que la imagen de Dios se vaya reflejando cada vez más en la vida de nosotros, sus hijos. Vamos a cantar. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar
para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Espero que este tiempo haya sido de bendición para ustedes, pero aún hay más. Es el tiempo de la palabra del Señor, así que atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Aquino, y bienvenidos otra vez, amados hermanos, a nuestro estudio de entre semana. Espero que su semana esté marchando bien, que hayan regresado bien de sus trabajos y que Dios les conceda una cena deliciosa o les haya concedido ya, y una noche de descanso buena. Pero mientras tanto, vamos a estudiar una vez más sobre conocer a Dios. El tema general que estamos estudiando es conociendo a Dios. Y hemos visto algunos aspectos de lo que esto significa. Hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios y cómo esa sabiduría se manifiesta en la vida de los siervos de Dios, a lo menos 2 de ellos, y posiblemente cómo se manifiesta en la nuestra. La pregunta quizás que queremos hacernos hoy es, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios es sabio? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? En las Escrituras, la sabiduría es una cualidad tanto moral como intelectual, más que mera inteligencia y conocimiento, de la misma manera que es más que astucia e ingenio. Recuerda entonces, sabiduría es una cualidad tanto moral como intelectual, más que mera inteligencia y conocimiento. Sabiduría es el poder para ver y la inclinación de escoger la meta mejor y más alta, junto con los mejores medios para obtenerla. Entonces, la sabiduría es el lado práctico de la bondad moral y como tal se encuentra su plenitud solamente en Dios. Dios nunca es más sabio en todo lo que hace, como tampoco tiene más poder o sabe más. La sabiduría es su esencia, así como es el poder y la verdad y la bondad, así como estas cualidades también son su esencia. Son elementos integrales, es decir, en su carácter. Entonces, cuando vamos a pensar un poco acerca de nuestra sabiduría y la sabiduría de Dios. Nuestra sabiduría algunas veces se puede ver frustrada por las circunstancias que están fuera de nuestro control. No importa qué tan sabios seamos, algunas veces
Vienen situaciones en nuestra vida que no anticipamos o sobre las cuales no tenemos control. Pero la sabiduría de Dios no puede ser frustrada porque está combinada con su poder o con su omnipotencia. Por eso es que Job declara: profunda es su sabiduría, vasto su poder. Job 19:4. En Job 12:13 dice: con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Job 36:5 dice: Dios es poderoso, pero no rechaza al inocente. Dios es poderoso y todo lo entiende. Él es sabio. En Isaías 40, versículos 26 y 28 dice: es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza, y su inteligencia es insondable. Qué hermosa descripción de lo que Dios es. Sabiduría sin poder es algo trágico. Como diría el profeta Isaías, una caña quebrada. Poder sin sabiduría da miedo. Imagínense una persona sin sabiduría con mucho poder puede hacer tanto daño. Y una sabiduría sin poder no puede hacer cambios. Pero la sabiduría abundante de Dios y su poder incomparable se unen. Y esto lo hace merecedor de nuestra alabanza y nuestra confianza total. La sabiduría de Dios está siempre activa y nunca falla. Todas sus obras de la creación, su providencia y su gracia demuestran que Dios es un Dios sabio. Todo el sistema galáctico, todas las galaxias de Dios, el universo, hablan de un Dios sabio y poderoso. Pero realmente no podemos conocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos el fin por el cual Él está trabajando. Es aquí donde muchos se equivocan. Algunos malinterpretan la Biblia cuando dicen Dios es amor. Y eso dice la Biblia. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y que Dios tiene la intención de una vida libre de problemas para todos, independientemente de su estado moral y espiritual. Entonces concluyen que todo lo que molesta, lo que es perturbador, ya sean enfermedades, ya sean accidentes, lesiones, pérdida de trabajo, etc., quiere decir que todo eso no debe ser parte de nuestra vida porque Dios es amor. Si eso viene a nuestra vida, entonces si esas situaciones difíciles vienen a nuestra vida, indica que la sabiduría o el poder de Dios o ambos no están funcionando o se han derrumbado. Más aún, algunos llegan al extremo de pensar que Dios no existe. Pero tener la idea de que esta es la intención de Dios es un error, y es un error grande. La sabiduría de Dios no es y nunca fue para ser ofrecida para hacer feliz a un mundo caído o para hacer cómoda la impiedad. Ni siquiera los cristianos nos ha prometido una vida libre de problemas. Al contrario, Él tiene otro fin a la vista para la vida en este mundo, más que simplemente hacer que el mundo sea fácil para nosotros. La pregunta que surge entonces, ¿qué busca entonces Dios? ¿Cuál es su meta? ¿A qué apunta? ¿A dónde se dirige? Cuando Dios nos hizo, su propósito era que lo amáramos y lo honráramos, tener una relación íntima con nosotros, que lo alabáramos por la plenitud y la variedad de su mundo. Un mundo maravilloso que lo hizo para el hombre, para el ser humano. Y que usáramos este mundo de acuerdo a su voluntad y lo disfrutáramos tanto la creación como a Él mismo. Lo bueno es que aunque le fallamos a Dios, que aunque hemos caído, Dios no ha abandonado su primer propósito. Así que Él planea que una gran multitud de la humanidad se comporte para amarlo, se comporte y se comprometa para amarlo y honrarlo. Aunque la oferta es para todo aquel que en Él cree,
esa misma declaración implica que algunos no van a creer en Él, pero aquellos que creamos en Él, vamos a poder amarlo y honrarlo. Su objetivo final es llevarnos a un estado al que le agrademos completamente y lo alabemos adecuadamente. Ahora, esa también será nuestra gloria, pero eso está reservado para el mundo venidero. Mientras tanto, Dios trabaja constantemente para lograr y para hacer posible esa realidad para nosotros. El objetivo inmediato, entonces, mientras llegamos a la eternidad, es traer a hombres y mujeres a una relación de fe, esperanza y amor hacia Él, librándonos del pecado y mostrando en su vida el poder de su gracia para defendernos contra las fuerzas del mal y difundir por todo el mundo el evangelio por el cual o por el medio a través del cual Él salva a la humanidad. Entonces, ese Dios sabio trata con nosotros. Porque la pregunta no es si Dios es sabio. Yo creo que los que creemos en Dios sabemos que Él es sabio. La pregunta es cómo se manifiesta en el trato con nosotros. Eso es que usted está viviendo ahora. ¿Cómo se relaciona con la sabiduría de Dios? Eso que yo estoy experimentando ahora. ¿Cómo se relaciona con la sabiduría de Dios? No sé, y no hay mejores ilustraciones que de la sabiduría de Dios que viendo vidas de aquellos hombres y mujeres con los cuales Dios trató y que están registrados sus relatos en las Escrituras. Tomemos por ejemplo a Abraham. Abraham fue capaz de repetidos engaños. Engaños que pusieron en peligro la misma vida de su esposa y la relación entre él y su esposa. Entonces, por naturaleza, Abraham era un hombre de poca cultura moral. No tenía unas bases de carácter sólidas. Estaba ansioso por su seguridad personal. También era vulnerable ante la presión. Mientras esperaba el nacimiento de su o el cumplimiento de la promesa del nacimiento de su hijo y el tiempo pasaba, su esposa lo presionó para que se juntara con su criada y tuviera un hijo con ella. Y después de eso ya sabemos las consecuencias. Hubo tensión en el hogar de Abraham entre él y Sara, entre Sara y la esclava que trabajaba para ellos. Es evidente entonces que Abraham no era por naturaleza un hombre de principios firmes y su sentido de responsabilidad era algo deficiente. Pero Dios, en su sabiduría, con su paciencia, también Dios lo ayudó y finalmente no simplemente cumplió fielmente con su papel designado en el escenario de la historia de la iglesia. Y él fue el precursor en Canaán, el primer recipiente del pacto de Dios, el padre de Isaac, el niño del milagro. Y también se convirtió en un hombre nuevo. Pero lo que Abraham más necesitaba era aprender la práctica de vivir en la presencia de Dios. Ver toda la vida en relación con Él. Y mis amados hermanos, este es el punto que creo que es muy importante para nosotros. Que podamos ver toda nuestra vida en relación con Dios y mirarlo a Él y solo a Él como el guiador, como el defensor y el que recompensa. Esta fue la gran lección que Dios en su sabiduría se concentró en enseñarle a Abraham. Y probablemente usted y yo estemos en un momento en el que Dios quiere enseñarnos algo. Y probablemente ya sea las presiones, probablemente sea el estrés, no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Pero créame, el Dios sabio está obrando en su vida a pesar de todo lo que está pasando. Le dice Dios a Abraham, Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Dios está invitando a Abraham a que confíe en Él. Dios está invitando a Abraham a que no dependa de lo que él puede, sino de lo que Dios puede.
Le dice en el 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive delante de mí, vive en mi presencia y sé intachable. Dios le está tratando de enseñar a Abraham en su sabiduría a dejar esos temores, a dejar de comprometer sus valores y sus principios, o más bien a implantar valores y principios en Abraham basados en Dios, en la confianza de Dios. Después de ser un hombre del mundo, Abraham se convirtió en un hombre de Dios. Así, cuando responde al llamado de Dios, sale de su casa y viaja a través de la tierra y que sus descendientes iban a poseer, aunque él lo único que poseyó en Canaán fue el lugar de su tumba. ¿Cuál es la transformación de Abraham? En todo este proceso que Dios lo pasa, algo ocurre en la vida de Abraham. Primero aprende la mansedumbre. Se niega a reclamar lo que le correspondía y cede a Lot la mejor parte de la tierra. Es decir, en vez de decir, a mí fue que me llamó Dios, a mí es que me ha dado el privilegio, él deja que su sobrino escoja lo que él quiere. Mansedumbre. También lo vemos que adquiere valor. Con 300 hombres fue y venció a 4 reyes que habían capturado a su sobrino y a su familia y lo despojó de todo lo que se habían robado. Valor. Dios le estaba enseñando, por eso es que le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y grande será tu recompensa. Vemos también dignidad. Él rehúsa quedarse con el botín. Cuando el rey de Sodoma le ofrece, él le dice a Abraham, no, yo no quiero nada, yo no quiero que de alguna manera tú te imaginas que tú eres que me has prosperado. Yo quiero siempre darle la gloria al Dios Altísimo, porque Él es el único, el que quiero que me enriquezca, que me haga rico. Pero también vemos paciencia, esperó por 25 años, un cuarto de siglo, para el nacimiento de su hijo, el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Sabiduría. La sabiduría de Dios tratando con un hombre que tuvo que pasar por un proceso para llegar a ser el hombre que Dios quería que fuera, amigo de él. No solamente notamos que se convierte en un hombre manso, un hombre de valor, un hombre de dignidad, un hombre de paciencia, pero también un hombre dedicado a la voluntad de Dios. Cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo, su único, al que amas, le dice, que lo ofrezca en sacrificio, aunque él no entiende lo que está pasando, él sabía que Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Estaba confiando que Dios sabía lo que estaba haciendo. Qué sabiamente le enseñó Dios la lección de confiar en Él. Mis hermanos, estos son momentos para nosotros preguntarnos si conocemos a Dios. O estamos esperando que Dios se manifieste de ciertas maneras. La prueba más fuerte para Abraham fue cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio. Y Abraham no se lo negó porque aprendió a someterse a la voluntad de Dios. Y probablemente después de esa experiencia Abraham fue el hombre más feliz porque sabía que no solamente su vida había sido transformada, pero sabía que Dios era el primero y el centro de su vida, ni siquiera su propio hijo. Yo creo que ese es el punto de la elección de Dios para Abraham, que cuando Dios llega a ser el centro de nuestra vida, nada tiene más valor, excepto hacer la voluntad de Dios. Dios nos ayude, hermanos. El segundo personaje que quiero que consideremos es Jacob, nieto de Abraham. Y él también necesitaba ser tratado, pero necesitaba un tratamiento diferente. Como sabemos, los que hemos leído la historia, Jacob era el consentido de su mamá y era el caprichoso de mamá. Dios, en su sabiduría, planeó que aunque era el menor, él obtuviera la primogenitura y la bendición del primogénito, para que se convirtiera en el portador de la promesa del pacto.
Dios también planeó que se casara con sus primas, Lea y Raquel, de donde nacerían las 12 tribus de Israel o los 12 patriarcas. Pero Dios en su sabiduría también había resuelto inculcar la verdadera religión en el mismo o en el corazón de Jacob. Toda la actitud de Jacob hacia la vida era de veras impía y necesitaba un cambio. Dios no lo podía usar así. Jacob debería de quitar su confianza en sus propias capacidades para aprender a confiar y depender de Dios. Él debería aprender a aborrecer su trato sin escrúpulos con el que trataba a la gente con tanta naturalidad. Así que era necesario que Jacob sintiera en su propia carne, como diríamos, lo que significa ser llevado a experimentar lo que él le hacía a los demás. Él debería experimentar una autodesconfianza completa en sí mismo, ya que no debería de continuar explotando a los demás. Con su sabiduría, el Dios paciente guió a Jacob al punto al cual podía estampar el sentido necesario de impotencia total en el alma de Jacob. Recuerde que Jacob trabajó 14 años por sus 2 esposas, se crió tramposo, así que Jacob había vivido años, una vida de tomar ventaja de los demás. Y Dios fue paciente con él como lo está haciendo con usted y como lo está haciendo conmigo. Por 20 años, Dios permitió que Jacob viviera una vida de trampas y engaños con consecuencias inevitables. Desconfianza, amistades convertidas en enemistades y aislamiento. Las trampas de Jacob se convirtieron en el juicio de Dios sobre él, porque tuvo que huir cuando le robó la primogenitura a su hermano. Su tío Labán le mostró ser tan tramposo como él y lo hizo trabajar 14 años por sus esposas. Dios le enseñó a Jacob lo que era ser el recipiente de sus propias trampas. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo, verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Algo que Jacob necesitaba aprender, si es que iba a dejar de su manera vieja de vivir, era a experimentar lo que significa ser tramposo. Jacob no había terminado. Hizo trampa también con las ovejas de Labán. Si ustedes han leído la historia, cómo él logró apoderarse con la mayoría de las ovejas de Labán también. Entonces Labán se enfureció y Jacob terminó huyendo con su familia de su suegro y de su tío, porque era su tío y su suegro de ese lugar. Nosotros no podemos vivir una vida desorganizada, no podemos vivir una vida fuera de la voluntad de Dios sin experimentar consecuencias. Y esto es lo que le pasó a Jacob. Pero Dios es paciente, como dice el apóstol Pedro, que Jesús no tarda su tardanza porque se le olvidó, no. El Señor no tarda sus regresos nada más por así nomás. Porque Él es paciente para con todo, dice la palabra. Él no quiere que nadie se pierda. Él está siendo paciente con ustedes y conmigo también. Cuando Jacob llegó a la frontera del país de Esaú, le envió una misión de paz. Mandó ofrendas y todo para asegurarse que aplacaba a Esaú, porque Esaú había jurado matarlo una vez que sus padres fallecieran. Pero en ese momento, cuando Jacob regresaba, una noche antes de encontrarse con Esaú, ese era el tiempo de Dios. El tiempo de Dios había llegado. Esa noche Jacob se quedó solo junto al río Jaboc y Dios se encontró con él. Y dice la palabra de Dios que luchó toda la noche. Fueron horas de un conflicto agonizante, espiritual y aparentemente físico. Había tiempos en nuestras iglesias cuando hablaban de luchar, de rendirlo todo. Y hubo ocasiones en que personas pasaban al altar y oraban toda la noche luchando porque había algo que no podían rendir al Señor.
pero luchaban. Y esa es la imagen que tengo de Jacob. Jacob estaba luchando con toda esa vida. Me imagino que toda la vida se le vino encima a Jacob y pudo ver cómo había engañado a su hermano, cómo había engañado a su papá, cómo había engañado a su tío Labán, cómo había hecho trampas toda su vida. Estaba luchando, quizás con sentimientos de culpa, pero tal vez sabiendo que ya no podría seguir haciendo esas cosas y se rendía todo delante de Dios. Pero aún en medio de esa lucha, Jacob se aferró a Dios. Y a veces yo pensaba, bueno, ¿cómo es que lucha con Dios y no lo deja? No, la idea es que aunque Jacob sentía esa lucha interna, se aferró a Dios, quería que Dios lo bendijera, pero Dios no lo podía bendecir mientras Jacob siguiera siendo el mismo Jacob. Tenía que renunciar a la vida que hasta ese momento había vivido. Jacob se aferró a Dios. Quería que Dios lo bendijera. Él quería la seguridad del favor divino. Él quería la protección de Dios en la crisis. Iba a enfrentar su pasado, iba a enfrentar a su hermano. Y en muchos de nosotros, mis amados hermanos, lo que nos impide tener victoria es que no queremos enfrentar nuestro pasado. Estaba consciente de su condición Jacob. Estaba totalmente desamparado y sin Dios estaba totalmente sin esperanza. Y eso es cierto para todos nosotros. Él sintió que estaba experimentando las consecuencias de la vida carente de escrúpulos, que hasta ese momento había vivido. Hasta ese momento, había sido autosuficiente. Sentía que era más que suficiente para cualquier situación que él pudiera enfrentar. Pero ahora estaba experimentando una inhabilidad completa de manejar las situaciones. Y sabía con plena certeza que nunca más podría confiar en sí mismo para trazar su destino. Había llegado a ese momento de impotencia. Y mientras no llegue ese momento en nuestras vidas, mis amados hermanos, vamos a tener la tendencia a confiar en nosotros o en algo más. Nunca más Jacob se atrevería a intentar vivir de su propia capacidad, de su propio ingenio, de su propia inteligencia. Para que Jacob nunca olvidara eso, dice la palabra que Dios le dislocó el muslo de la cadera. Dios lo marcó. Y mis amados, cuando Dios nos toca, cuando hemos dejado que Dios venza en nuestra vida, Él nos va a marcar para que nunca lo olvidemos y para que la gente sepa que Él ha ganado la victoria en nuestras vidas. Jacob se aborreció a sí mismo. Lo hizo con todo su corazón encontró por primera vez odiándose a sí mismo. Realmente odiando esa inteligencia falsa, esas trampas que hacía, esos trucos que hacía, esas ventajas que tomaba. Eso se llama arrepentimiento. Es un cambio completo de mente con respecto al pecado. Y Jacob había llegado a ese momento. Había puesto a Esaú en su contra, por no mencionar a su tío Labán. Y ahora parecía que había hecho que su Dios rehusara, al parecer, bendecirlo más. Había llegado al fondo. Pero cuando nos aferramos a Dios y a sus promesas, Él no nos da la espalda. Recuerda lo que dice David: un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Al fin Dios pronunció la palabra de bendición, porque Jacob ahora estaba débil y estaba desamparado y estaba lo suficientemente humilde y dependiente para poder ser bendecido. Mientras haya una pizca de engreimiento en nosotros, mientras haya una pizca de autosuficiencia en nosotros, mientras haya una pizca de orgullo en nosotros, Dios no nos puede bendecir. Así que no había ya ni una pizca de confianza en sí mismo cuando Dios terminó con él. Cuando Dios terminó con Jacob, Jacob era un hombre libre de Jacob. Por eso que Dios le puso por nombre Israel. La naturaleza de Jacob de prevalecer con Dios fue simplemente que se había aferrado a Dios mientras Dios lo debilitaba y oraba en el espíritu de sumisión y desconfianza en sí mismo.
Deseaba tanto la bendición de Dios que se aferró a Dios a través de toda la dolorosa humillación. Aunque sabía que se estaba humillando, se aferró a Dios hasta que se humilló lo suficiente para que Dios lo levantara, dándole paz y asegurándole que no tenía que temer más a su hermano Esaú. Qué precioso, qué sabiduría la de Dios. Probablemente algunos de nosotros estamos luchando con algunas cosas en nuestra vida. Pero Dios es un Dios sabio. Y nuestras pruebas, a veces inexplicables, son parte del proceso de Dios, es su sabiduría de tratar con nosotros, parte del proceso de la sabiduría de Dios tratando con nosotros. Hablaba con la hermana Serrano anoche pensando en el estudio de hoy. Le decía, mañana voy a enseñar sobre la sabiduría de Dios. Nuestro hijo ha estado un poquito desanimado, a lo menos así lo percibimos nosotros. Y platicábamos antes de orar. Y decía yo no entiendo todavía. No entiendo. Yo sé que Dios es sabio. Y Él nos está llevando por caminos desconocidos y tal vez a usted también. Y la pregunta que usted, quizás como yo tenga es, ¿dónde está la lección? ¿Dónde está? ¿En qué parte del proceso nos encontramos para al fin que se nos encienda la luz como se le encendió a Jacob, como se le encendió a Abraham? Entonces no debemos sorprendernos demasiado cuando nos suceden ahora cosas inesperadas, perturbadoras y desalentadoras. Porque esas cosas que vemos son para que aprendamos nosotros. Eso dice la palabra. Porque la misma sabiduría que ordenó los caminos de Abraham, de Jacob, de los santos que Dios recorrieron en tiempos bíblicos, es la misma sabiduría que ordena nuestros pasos hoy. Yo creo eso. No lo entiendo. Yo no creo que Abraham entendió cuando le pidió Dios le pidió que ofreciera a su hijo. Yo no creo que Abraham lo entendió, pero confió en Dios. Y es lo que yo quiero hacer, porque Él es sabio. Él sabe lo que está haciendo. Él no se equivoca, ni con mi vida, ni con la suya. Lo que usted y yo estamos experimentando hoy, Dios lo sabe. Pidámosle a Dios que nos ayude a afinar. Si es que tenemos que humillarnos, que nos ayude a humillarnos. Si es que tenemos que rendirnos, que nos ayude a rendirnos. Si es que tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos, que nos ayude a dejar de confiar en nosotros mismos, pero que aprendamos la lección. ¿Qué quiere decir entonces su prueba y mi prueba? Que Dios en su sabiduría quiere hacer de nosotros algo que aún no hemos logrado y está tratando con nosotros. Tal vez quiera fortalecer nuestra paciencia, buen humor, compasión, humildad, mansedumbre, permitiendo que practiquemos esta gracia bajo condiciones realmente difíciles. Tal vez tenga nuevas lecciones que enseñarnos en cuanto a la autonegación y la autoconfianza, la autosuficiencia. Tal vez quiera sacarlos de la complacencia de formas de orgullo y engaño aún no detectadas en nuestra vida. Probablemente Abraham ni se daba cuenta que lo que estaba haciendo no era agradable a los ojos de Dios. Tal vez su propósito es que nos acerquemos a Él en una comunión intencional con Él. Muy a menudo, como es sabio de todos los santos, que la comunión con Él, Padre y el Hijo, es más real y más dulce, y el gozo cristiano mayor cuando la cruz es más pesada. ¿Escuchó eso? Muy a menudo. Como es sabido de todos los santos, que la comunión con el Padre y el Hijo es más real y dulce, y el gozo cristiano es mayor cuando la cruz es más pesada. Pero no puedo leer ese párrafo sin pensar en el himno, en las palabras del himnólogo que dice, la cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y mis amados, como he citado muchas veces, que dice el pensamiento, dice que la voluntad de Dios nunca nos va a llevar donde su gracia no nos puede sostener. Tal vez Dios nos está preparando para alguna forma de servicio del cual a lo mejor todavía ni tenemos idea.
Así que al Dios sabio, démosle la honra y la gloria. Pablo vio parte de la razón de sus propias aflicciones en el hecho de que Dios, dice, nos consuela en todas nuestras angustias, para que podamos consolar a los que están en angustia con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Incluso el Señor Jesús, dice el escritor de los Hebreos, aprendió obediencia por lo que padeció. Pueda que las cosas que nos están sucediendo nos desconciertan, pero Dios sabe exactamente lo que está haciendo y lo que busca en el manejo de nuestros asuntos. Él es siempre sabio en todo. Ojalá podamos confiar en Él. Quizás no entendamos todo, pero Dios nos dé la gracia de confiar en Él. ¿Cómo vamos a enfrentar estas situaciones desconcertantes y difíciles si por el momento no podemos ver el propósito de Dios en ellas? Ese es lo crítico en nuestras vidas. Bueno, dos maneras. Primero, tomándonos como de Dios, de las manos de Dios, y preguntándonos a nosotros mismos qué reacciones ante ellos y en ellos el Evangelio de Dios requiere de nosotros. Tomémonos de las manos de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué reacciones quiere que tengamos? Y en segundo lugar, buscando el rostro de Dios en medio de lo que estamos experimentando. Que podamos ver siempre el rostro de Dios. Si hacemos estas dos cosas, nunca nos encontraremos completamente en la oscuridad con el propósito de Dios en nuestros problemas. El Dios sabio está en control de nosotros. Ojalá que la actitud del apóstol Pablo sea un modelo para nosotros. Y ojalá que la historia de Abraham y de Jacob nos recuerden que algunas veces nuestra vida misma es la que nos lleva a través de ciertas situaciones, pero que Dios en su sabiduría aprovecha las experiencias de nuestra vida para traernos a Él y hacer de nosotros las personas que Él quiere que seamos. Primero, tener una relación íntima con Él, y cuando eso ocurre, entonces estamos listos para ser usados por Él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. No se olvide, Dios es sabio. Él sabe lo que Él sabe lo que usted está viviendo, lo que está experimentando, y Él sabe cómo ayudarlo a pasar por ahí, y más sobre todo, Él tiene planes específicos para ayudarnos a ser las personas que Dios quiere que seamos para su gloria. Padre, en esta hora te doy gracias por recordarme que las experiencias de mi vida, de nuestras vidas, por dolorosas que a veces sean, si escuchamos tu voz, si ponemos atención, vamos a aprender la lección y vamos a terminar en el centro de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no ver las crisis de nuestra vida como castigo o como mala suerte, sino como una oportunidad para poner atención, escuchar tu voz y seguir tu voluntad, Señor. Y en esta noche, Señor, quiero orar por mis hermanos que están enfermos, por mis hermanos que están luchando también espiritualmente, así como Jacob luchó y que le costó rendirse y entregarse. Quizá haya personas, hermanos, hermanas, que no viven la vida que tú quieres que vivan porque han rehusado, han resistido humillarse, rendirlo todo a ti. Si hay alguien así, Señor, ayúdale a entregarlo y a rendirlo todo. Una vez más por los enfermos, pedimos que los bendigas, Señor, que seas con ellos. Oramos en esta noche, Señor, por nuestra iglesia, que la bendigas. A cada persona allí en su hogar donde está, le bendigas hoy. Que ahí le des victoria, que ahí le des el gozo de tu presencia, Señor. Oramos en esta mañana por esta comunidad en la que nos encontramos, que nos concedas en penetrarla, Señor, que nos concedas ser no solamente un edificio entre medio de otros edificios, sino una comunidad en medio de otra comunidad, amigos, compañeros con las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Bendícenos. Bendice la iglesia, bendice las actividades que vienen ya, Señor, de Semana Santa. Sé con nosotros, Padre, ayúdanos. Bendice la ofrenda de resurrección, oh Dios, que estaremos levantando. Que sea una ofrenda que exprese y demuestre, Señor, cuánto te amamos y qué agradecidos estamos por lo que has hecho en nuestras vidas.
Padre, quédate con nosotros. Gracias por cuidar de nosotros. Bendícenos. Lo ponemos en tus manos y bendice a la iglesia toda, Señor. Donde quiera que tu pueblo se encuentre, los que están trabajando, que los guardes y los protejas. Los que van a descansar, dales un descanso placentero, Señor. A todos, danos el privilegio de experimentar tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos cositas quizás importantes recordarles, que ya se aproxima la Semana Santa, la otra semana. Así que el otro miércoles no vamos a tener estudio, porque el jueves y viernes vamos a tener servicios. Y el domingo de resurrección pues estaremos aquí. Pero este domingo que viene, domingo de Ramos, un domingo especial, es el comienzo básicamente de la Semana Santa y le esperamos. Tendremos un servicio bendecido y queremos invitar a todos que el domingo de resurrección sea un buen día para retornar a la casa de Dios. Les esperamos. Si se siente confortable en venir, haga el esfuerzo para estar ese día aquí y celebrar juntos un tiempo maravilloso, juntos como pueblo, la resurrección de nuestro Señor. Y les pedimos que si usted domina el inglés, venga al servicio a las 11 para hacer espacio para los que hablan español nada más, y se lo vamos a agradecer mucho. De todas maneras, somos la misma iglesia, sirviendo, ministrando en inglés y en español. Dios me los bendiga. Feliz descanso a todos. Nos vemos el fin de semana con la ayuda del Señor. Hasta luego.